Hola, a continuación desarrollaremos un ejemplo de optimización secuencial para revisar los conceptos que aparecen en los videos de teoría de la materia. Este ejemplo corresponde a un desafío que consiste en encontrar un punto de operación y lo vamos a leer para ir sacando los temas más relevantes. Dice que el señor Stark ha otorgado la oportunidad a los estudiantes de la universidad para ganar una de las becas alrededor del globo, para lo cual se pide encontrar un punto óptimo de operación para un nuevo proceso en desarrollo. En este caso nos dicen que el objetivo, muy importante esta palabra de producción, es maximizar la operación de un reactor catalítico tubular de lecho inmovilizada y de membrana. Eso nos da cuenta entonces de que el modelo que desarrollaremos tendrá esas características. Vamos a tener que modelar un reactor catalítico tubular con lecho inmovilizado y membrana, el cual opera en estado estacionario. En este reactor se sintetiza un producto de alto valor agregado que se denomina cupranium, que lo vamos a definir con esta letra C, y se utiliza en la producción de nanomateriales. Para producir el cupranium se realiza la reacción en fase gaseosa, que se verifica dentro del reactor, que aparece a continuación, donde la materia prima A se transforma en un compuesto B y en el compuesto de interés C mediante una reacción que es reversible, y básicamente el compuesto A, en este caso le llamamos adamantium, el compuesto B se llama voltanio y el cupranio, que es el C, y aparece el dato extra que dice que el reactor opera bajo condiciones isotermas, es decir, que para nosotros el reactor va a tener una temperatura fija y conocida. Siguiendo con el enunciado, nos dicen que la ventaja de utilizar este reactor de membrana es que ciertos compuestos la pueden atravesar de manera selectiva, por lo que es posible desplazar el equilibrio hacia los productos. En este caso, para este ejemplo en particular, nosotros sabemos que si acá se encuentra el lecho del reactor catalizado y se encuentra entonces separado por la parte del ánulo de este tubo por la membrana, esta membrana es permeable al compuesto C. Eso quiere decir entonces que continuamente estamos eliminando producto C de donde se produce la reacción, y por lo tanto vamos a desplazar el equilibrio hacia los productos, que sería nuestro objetivo. Y de esta forma también encontramos un compuesto C que está purificado y por lo tanto es más fácil obtenerlo luego para poder comercializarlo. Respecto a la reacción de equilibrio, de expresión cinética de esta reacción de equilibrio, la cinética de desaparición de A puede ser modelada de acuerdo a la expresión que acá aparece, donde RA corresponde a la tasa de cambio, en este caso la tasa de desaparición de A debido a la reacción directa, que estaría dada por esta expresión de acá, y debido también a la reacción reversa, la reacción hacia en el otro sentido, donde acá aparece este K sub C, que va a corresponder a una constante de equilibrio. De esta forma entonces RA representa la tasa de cambio neta de A producto de la reacción. La expresión cinética que nos entregan es básicamente la velocidad de desaparición neta de A y corresponde a los kilomol de A que están desapareciendo producto de la reacción inversa y su contraparte reversa, dividido en este caso por la cantidad de catalizador. La cantidad de catalizador, ya que esto es un reactor de lecho fijo, y esto también está por minuto. Los términos que aparecen en la cinética es el término K, que corresponde a la constante, sería la constante directa, y los términos de las concentraciones serían básicamente las concentraciones del compuesto adamantium, voltanio y cupranio. En este caso están en kilomol del compuesto determinado partido por decímetro cúbico. Y finalmente K sub C representa la constante de equilibrio de la reacción reversible. Continuando con la descripción del proceso, nos indican que para estos reactores de membrana, como el de la figura que ahí aparece, la velocidad de transferencia de materia se puede escribir como una expresión de primer orden, que está dada en este caso por esta ecuación de acá, donde RC representa el flux que atraviesa la membrana y está en unidades de kilomol de C que atraviesa la membrana. Entonces vamos a definir que ese RC está indicándonos la cantidad de C que está atravesando la membrana hacia el espacio del ánulo del reactor tubular catalítico. Entonces son los kilomol de C que atraviesan partido por los decímetros cuadrados del área de transferencia por minuto.
El término de transferencia de materia tiene tres partes. La primera es la constante de transferencia de materia, K sub c, que está entonces en unidades de partido por, perdón, el área de la transferencia de materia. Vamos a poner acá que esta es la constante de transferencia de materia. El siguiente término A representa el área específica y básicamente nos indica cuánta área hay por kilogramo de catalizador, o sea, está en decímetros cuadrados partido por kilogramo de catalizador. Y finalmente C sub C corresponde a la concentración del compuesto C, en este caso en el catalizador, en el lecho del catalizador. Respecto a las características de la operación del reactor, se indica que el reactor opera con dos controladores a la entrada del sistema. Aquí está entonces el controlador de flujo que va a modificar el flujo molar del influente. Acá entonces sabemos que entra a puro. Va a modificar el flujo y por lo tanto el flujo molar del influente entre 3 y 7 kmol por minuto. O sea, tenemos entonces acá un límite de operación de esta válvula que va a estar entre 3 y 7 kmol por minuto. Y tenemos también que existe un sistema que permite controlar la presión. Y este sistema de controlador de la presión puede modificar la presión del influente del reactor entre 7 y 13 atmósferas. Por lo tanto, aumentar la concentración. ¿Ok? Y esas son entonces las dos modificaciones que se pueden hacer en el sistema. Ingresa entonces este Fin, que sería el flujo de A puro, y a medida que avanza por el reactor tubular se va produciendo la reacción, y a medida que se va produciendo C, ese C va saliendo hacia afuera del espacio donde se está produciendo la reacción, hacia afuera entonces donde se encuentra el catalizador, y se va colectando por la parte de afuera de este reactor en un flujo que se llama permeado. Por otro lado, el Fout correspondería en este caso al flujo de salida que no atravesó las paredes de la membrana, y entonces vamos a decir que el flujo de permeado va a tener solamente el compuesto C, que va a ser el que voy a intentar maximizar porque estoy interesado en maximizar la producción de C. Y también tengo un producto, un efluente del reactor que no sale por afuera, sino que sale por donde se encuentra el catalizador. Y este compuesto va a tener el A que no ha reaccionado, con el B que se formó y por supuesto con el C que salió del reactor y que no alcanzó a traspasar la membrana. Respecto al modelo que vamos a utilizar para describir el comportamiento del reactor, se indica en el enunciado que el reactor se puede modelar como 10 CSTR en serie y la cantidad total del catalizador cargado en el reactor es de 2000 kilogramos. Entonces lo que nos piden primero es modelar el sistema para calcular la cantidad de cupranio que sale por el permeado de la membrana, es decir, necesitamos modelar para obtener este flujo de permeado, puesto que este es rico en el compuesto de interés. Y aparte también queremos saber el flujo de voltáneo que sale a la salida del reactor. O sea, también necesitamos que nuestro modelo entregue el Fout, pero en este caso del compuesto B. Además, nos piden que, tomando en cuenta la información que aparece a lo largo de todo el documento, el cual está en el enlace que aparece en la descripción de este video, nos piden realizar un análisis de grados de libertad del problema para identificar aquellas variables que son de decisión en la operación del equipo, que como ya sabemos y como hemos revisado a lo largo del curso, corresponderían a aquellas que yo puedo modificar libremente. Entonces nos tenemos que acordar que aquí estamos hablando de válvulas, estamos hablando de controladores. Dicho esto, entonces, antes de hacer cualquier modelo, nosotros podríamos aventurarnos a decir que las dos variables de decisión que va a tener este sistema van a ser el flujo de entrada y la presión de entrada. Y eso lo vamos a comprobar luego cuando desarrollemos el primer punto y el segundo punto que corresponde al análisis de grados de libertad. Una vez que tengamos el modelo y el modelo tenga identificados sus grados de libertad, vamos a proponer la consigna de los controladores dentro de su rango de operación. Nosotros sabemos que esto tiene límites, habíamos dicho que el flujo estaba entre de 3 y 7 kmol minuto y la presión de entrada está entre 7 y 13 atmósferas. Y básicamente nos piden que proponer la consigna de los controladores, vamos a intentar obtener el Fin mejor de todos y la presión de entrada mejor de todas, tales que ese mejor de todo implique la maximización del flujo de permeado. ¿Ok? Porque de esta forma estamos maximizando la producción de cupranio. Y entonces en esta parte lo que haremos será resolver un problema de optimización, y este problema de optimización será un problema de optimización sin restricciones. A continuación, siguiendo con la descripción del problema, nos indican que se sabe que el voltáneo
tiene un alto valor comercial. De acuerdo al análisis de mercado realizado por el Departamento de Planificación, se identifica que otro punto de operación interesante a obtener es aquel que asegura la producción mínima de voltanio por sobre los 2.2 kmol por minuto. Entonces, el siguiente desafío que vamos a resolver, pero ahora con una restricción, esto huele a restricción, ¿por qué? Porque habla de una producción mínima y aparte nos sigue indicando que tenemos que maximizar la producción del cupranio. Entonces nos indican que tenemos que proponer una consigna de los controladores dentro del mismo rango de operación, pero ahora que maximicen tanto la producción del cupranio, que sale por el permeado, y al mismo tiempo que respete la restricción económica impuesta respecto al voltanio. ¿Cuál es esa? Que esta tiene que ser la producción de B por el F-out tiene que ser mayor o igual a 2.2 kmol por minuto. Y con los resultados que obtuvimos, la idea es responder a la pregunta si la operación del sistema debería considerar la disminución en la producción del cupranio permeado por la membrana, si el precio del voltanio sigue aumentando, y básicamente tenemos que revisar con los resultados de la optimización porque probablemente exista una restricción que va a estar activa. Dicho eso, entonces, una vez que simulemos y antes de eso modelemos y hagamos el análisis de grados de libertad, luego vamos a optimizar sin restricciones, lo que vamos a hacer es que vamos a optimizar con restricciones, es decir, vamos a maximizar el F de permeado, sujeto ahora a que el flujo de salida del voltanio tiene que ser mayor o igual a 2,2 kmol por minuto. Y finalmente vamos a recordar los principios de los conceptos de precio sombra. Lo que vamos a hacer es que nos piden utilizar la información de los multiplicadores de Lagrange, que son lo mismo que los precios sombra que ustedes ya conocen, obtenido en los problemas 3 y 4, o sea, obtenido para el problema con restricción, para calcular en cuánto cambiará la producción del permeado si se aumenta en 0,5 el límite máximo permitido en el PIC, es decir, ahora va a ser un límite máximo de 13,5 atmósferas, y si se aumenta en 0.25 kmol minuto el límite máximo del permitido en el controlador de flujo, es decir, que ahora en vez de ser máximo 7 kmol por minuto va a ser 7.25 kmol por minuto, y luego nos piden comparar lo que obtuvimos mediante el análisis de multiplicador de Lagrange con la resolución de un nuevo problema de optimización, pero ahora con estos límites nuevos que nos están imponiendo y que analicemos por qué existirían estas diferencias entre lo que calculamos con multiplicadores de Lagrange y lo que hicimos con los nuevos límites de operación. En resumen, podemos definir que el problema que queremos resolver, que corresponde a maximizar el flujo de permeado y en una posterior etapa restringir la cantidad de el F-out de voltanio que tiene que ser mayor o igual a 2.2 en una etapa posterior, y de acuerdo a nuestro preliminar análisis de grados de libertad que nos falta hacer y que lo haremos en el resumen que vamos a presentar a continuación, considerando los límites de estas variables de decisión que tienen toda la pinta de que lo van a hacer. Entonces podemos decir que en resumen lo que tenemos que hacer para resolver todo este problema es primero modelar, hacer el análisis de grados de libertad y proponer la simulación del equipo. Esa va a ser la primera parte. Vamos entonces a modelar análisis de grado de libertad y la simulación, es decir, la materia de la primera evaluación. A continuación, con esto ya ok, cuando lo resolvamos, vamos a pasar hacia la siguiente etapa que va a ser optimizar sin restricciones, es decir, vamos a resolver este problema, maximizar en este caso el flujo de permeado, modificando los grados de libertad, porque ya los vamos a obtener, entonces vamos a decir maximizar F permeado, modificando esta parte que está abajo del max, corresponde a decir modificando U, y en este caso U se va a mover entre un límite inferior y un límite superior, que va a estar dado en este caso por ese U mayúscula, que sería como la región factible. Ahora bien, nosotros sabemos que maximizar en la mayoría de los programas de optimización numérica no existe, y lo que se hace es minimizar, y por lo tanto lo que vamos a resolver es este problema que es equivalente, minimizar menos el flujo de permeado, y en este caso con un U que sea dentro de una región factible, y una vez que lo resolvamos vamos a pasar a la siguiente etapa donde la idea es agregar las restricciones. Entonces vamos a poner acá sujeto a una restricción de operación extra que va a decir que el flujo de salida de B va a ser mayor o igual a 2,2 kmol por minuto, y finalmente vamos a obtener los multiplicadores de Lagrange y vamos a utilizarlos para reforzar qué significan. Y esta es la estrategia que pretendemos seguir. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser
plantear el modelo y entonces vamos a obtener esta expresión que está acá, que, bueno, como nos dicen en el enunciado, se va a obtener a partir de una simplificación, tratarlos como CSTR, y a continuación hacer un modelo de 10 CSTR en serie, donde ahí entonces va a representar al CSTR iésimo, y mediante el análisis de grados de libertad vamos a identificar las variables de decisión, luego lo vamos a simular, y a continuación vamos a hacer la optimización. Y en el siguiente video entonces trabajaremos con la revisión del modelo y el análisis de grados de libertad como primera parte, y como segunda parte una propuesta de simulación utilizando una estrategia secuencial, en este caso para simularlo en CSTR en serie, y dentro de los CSTR intentar reducir la dimensionalidad del problema de simulación algebraica al cual vamos a llegar mediante un análisis de reemplazos sucesivos.